Hola, bienvenido a otra nueva edición de nuestro podcast Bajo la Encina. Tras el éxito que tuvo el anterior de las aficiones personales de cada uno de nuestros invitados, hoy traemos a 3 nuevos empleados de categoría y lo hemos titulado Tras el telón. Entonces queremos que nos cuenten y que se presenten quiénes son. Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Empezamos? Empezamos por ti. Bueno, pues yo soy José Antonio Rubio, yo estoy en Expediciones de Lácteos y bueno, pues prácticamente llevo ya 25 años haciendo teatro. Unos pocos. ¿Unos cuantos? ¿Victoria? Bueno, pues yo soy Victoria Quiroz, trabajo en Servicios Técnicos Ibéricos, aquí en la cooperativa, y bueno, yo llevo haciendo teatro unos añitos menos que José Antonio, desde el 2014 o así, en el grupo de teatro Don Lorenzo Santa Cruz. Miriam. Buenos días, yo soy Emilio Escribano, pertenezco al Departamento de Finanzas, concretamente, bueno, soy gestor de facturación y al mundo del teatro me enganché en el 1995, seguro que muchos se asustarán porque hace ya mucho tiempo, y desde el año 2016 también hago de dirección de teatro. ¿Y cómo empezó vuestra relación también con el teatro, José Antonio y Victoria? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, pues mi relación con el teatro la verdad es que empezó, vamos, siempre de pequeño en la escuela, siempre tenía el típico teatrito, el típico... Y me fue enganchando y bueno, pues un día hace muchos años conocí a Emilio y yo sé que estaba metido en un grupo de teatro y empecé a hablar con unos, con otros y hasta que me dieron la oportunidad de poder hacer un papel. Digamos que te gustaba, Sí. te vino también un poco al paso, pero Sí. al final te gustaba y por eso entraste. Claro. Victoria, ¿tú? Bueno, pues yo en mi caso es verdad que es un poquito igual, ¿no? Desde pequeña siempre en el cole y demás he participado en todos los teatros y todo lo que más o menos se organizaba, pero realmente mi vínculo con el teatro fue a través del que actualmente es mi marido, que era mi novio en aquel momento, y él estaba dentro de un grupo de teatro, del grupo de teatro de Lorenzo Santa Cruz, y así fue como yo empecé, pues bueno, los acompañaba lo típico, a las representaciones, a los ensayos, y empecé a verlo todo desde dentro y al final, pues bueno, me atrapó. Yo siempre he pensado que hay que tener cierta personalidad para dedicarte a algo así. Que, bueno, no tener mucha vergüenza o por lo menos, no sé, tener algo de dotes, ¿no? ¿Tú crees que a ti te ayudó el teatro a lo mejor cuando eras más joven a superar algo, no sé, la timidez, los nervios, a comunicarte mejor? Sí, a mí el teatro sobre todo a controlar los nervios, porque sí es verdad que tú antes de salir a escena, o al menos yo me pongo muy, muy nerviosa en esos momentos previos antes de que se abra el ¿sí? telón. Sí, me pongo súper nerviosa. Y entonces, al final tienes que templarlo, porque tienes que salir, tienes que actuar y tienes un compromiso y una responsabilidad, tanto con tus compañeros como con el público que asiste a vernos, ¿no? Entonces, esa templanza y ese conseguir gestionar, ¿no?, esos nervios, sí me ha ayudado mucho. ¿Y recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario? Sí. ¿Qué sentiste? Pues sentí mucha emoción y mucha alegría, menos nervios quizá esa vez, porque esa vez fue... Yo hice de figurante la primera vez que salí ¿Sí? en el grupo de teatro, sí. Y fue además fue muy, muy emotivo, fue muy bonito, que me imagino que vosotros lo recordaréis, porque en 2014, don Antonio Rides, que es salesiano, nuestro particular San Juan Bosco de aquí de Pozo Blanco, pues tuvo la idea de organizar para la despedida de la Virgen de Luna en mayo, cuando nos la llevamos a la ermita, Sí. que participáramos todos los grupos de teatro locales, conjuntos, correcto, y que nos pusiéramos de acuerdo, y él lo consiguió. Buen reto, ¿eh? Entonces, un reto que él consiguió como todo lo consigue, y todos los grupos de teatro locales, que no sé si participamos 5 o 6 grupos de teatro, pues realizábamos unas horitas cortas, porque lógicamente se tenía que desarrollar todo en una horita y media, no recuerdo bien. Y era una obra corta, era un sainete de los hermanos Álvarez Quintero. Sí. Un día transcurrió en una taberna y yo estaba de figurante con otro compañero atrás tomándome un vinito mientras los demás actuaban. Qué bien. Así que fue muy grato, muy grato. Buen papel. Muy grato. Por ejemplo, traspolándolo al trabajo, Emilio, ¿tú crees que el teatro te dio seguridad o, no sé, o presencia a la hora de encarar el trabajo frente a otras personas en un entorno laboral? ¿Tú crees que eso ayuda? El teatro hace que seas la persona que eres ahora mismo. Y evidentemente para expresarte en público, para hacer algún tipo de exposición delante de tus superiores, a la hora de afrontar una llamada de teléfono, a la hora de potenciar una idea que tú defiendes,
evidentemente el tener esa personalidad, el tener esa facilidad de comunicación, pues evidentemente te hace más fuerte en tu trabajo y te hace mucho más potente a la hora de querer desarrollar algo sobre otras personas o en conversaciones en las que tú sabes que tu tranquilidad, tu pauta, tu forma de hablar va a hacer que llegue el mensaje mucho más limpio y mucho más eficaz al resto de los componentes de la reunión en la que estés. Sí, que ya no es ese miedo o vergüenza que pueda tener el que no tiene esas tablas, digamos, sino la seguridad que tiene a la hora de transmitir también, ¿no? Que estás delante de alguien y dices tú, yo sé cómo hacerlo y vamos, y sin ningún miedo, al contrario. Evidentemente. Y sabes muchas veces el enfoque, porque lo que está claro es que las tablas del teatro, para mí el teatro es disfrutar yo para hacer que disfruten los que me están viendo. Claro. Entonces tú, dependiendo del público que tengas, sabes cómo tienes que actuar para que el grupo al que le estás transmitiendo esa obra de teatro esté siempre enganchado contigo, Sí. que no haya ningún bostezo. Entonces eso también te facilita muchas veces que cuando tú estás en una reunión con compañeros sepas por dónde tienes que caminar para que ellos te presten la atención que realmente quieres que te presten y llevártelos al terreno que tú quieres para que tu idea o tu comunicación llegue a donde tiene que llegar. Claro. Ahora, como ha mencionado Emilio, José Antonio, al trabajar con compañeros, esa parte de trabajo en equipo que hay en el teatro, ¿tú crees que influye en tu forma de colaborar profesionalmente? Sí, mucho. En tu día a día. Influye mucho porque cuando tú en una obra de teatro haces grupo, haces piña, sabes que va a salir bien. Sabes que aunque el día de antes del estreno no te sepa el guión, pero sabes que va a salir bien porque te lo has currado. Claro. Te lo has currado y yo lo extrapolo lo mismo en el trabajo. Sabes que si cuentas con un grupo humano que va bien, vamos todos en la misma dirección, sabes que va a llegar todo a buen Claro, puerto. y que si hay algún contratiempo, habiendo un equipo ahí, lo Sí. puedes solucionar sin ningún problema. Siempre. ¿Tú alguna vez, José Antonio, planteaste dedicarte exclusivamente al teatro? ¿O algo te lo impidió y decidiste tomar otro camino o no? Me lo impidió siempre. Yo tengo una frase en mente del director del Grupo Jara, de Miguel Ángel Cabrera, que me dijo, tú la pena que tienes es que no has nacido en Madrid. Si hubieras nacido en Madrid, tú serías actor Te profesional. habrías dedicado quizás. Seguramente me hubiera dedicado. Os Y puedo decir que yo llevo muchos años conociéndolo y lo he engañado muchas veces para que se venga conmigo a muchos sitios. Y yo, de todas las personas con las que he tratado y con las que he compartido escenario, es la persona que podría haber llegado a ser profesional de este mundo sin ningún tipo de problema. Sí, digamos que no estamos en una zona, digo, no sé, aquí en Córdoba que tampoco se potencia mucho esa faceta, ¿no? Que el que la quiere, se la tiene que buscar y salir fuera, pero como decís vosotros, en un ámbito como Madrid, o un sitio, una ciudad grande que sí que hay más, hay 20.000 castings todos los días, y 20.000 cosas y muchísimas obras de teatro. igual te habrías presentado en alguna de esas y a lo mejor, Seguramente. quién sabe. Ojalá hubiera podido ser así. Bueno, ¿y tú crees que cualquiera puede hacer teatro o hay que nacer con un poco de don? O quizás es también cuestión, evidentemente es cuestión de trabajo, pero ¿tú crees que de naturaleza te tiene que venir un poquito dado? O, Sí, tienes que tener un poquito ese puntito canalla. sí, ¿no? Puntito no tener tanta vergüenza. También es cierto que te digo que bueno, con Emilio, como participamos en la sonada, la obra de Pedroche, sí te puedo decir que el primer año, de los primeros ensayos, cuando yo veía a gente que no había hecho teatro en su vida, y yo se lo comentaba, le digo, esto va a salir una mierda, pero muy grande. Y luego, en el momento de las actuaciones, yo mi papel es todo el rato sentado en una silla, y lo veo todo. Y yo en esas actuaciones, yo lo veía y decía, ostras, estas personas hace 5 meses no sabían nada, no habían hecho teatro en su vida y ahora los veis y está viendo una obra de teatro profesional. Ganan tablas en poco tiempo. Y se ganan tablas, y por eso te digo que sí, tienes que tener un talento un poquito innato para hacer teatro, pero que también trabajándolo puede salir algo muy bien. Victoria, por ejemplo, ¿tú crees que el teatro te hace ver los problemas desde otro ángulo, quizás? Claro. Al final hay que tener en cuenta que cuando hacemos teatro, ¿no?, representamos un papel. El papel a veces puede tener que ver algo con tu personalidad o contigo, pero la mayoría de las veces no tiene nada que ver. Claro. Entonces, para que tú al final, conforme empiezan los ensayos, verdad que al principio, pues bueno, un poco más el texto y los movimientos y tal, ¿no? Y memorizar, pero luego tú te tienes que meter y te tienes que poner en el lugar de ese personaje, Claro. de esa personalidad, de esos matices que tiene, y bueno, al final pues empatizas con tu personaje, te diviertes
y te enriquece mucho, sí. Es que todo tiene mucho desarrollo por el camino. Por ejemplo, Emilio, ¿tú qué parte disfrutas más del proceso teatral? No sé si los ensayos, la puesta en escena, el aplauso cuando ya dices se ha acabado y ha salido bien. ¿Te lo puedo decir de verdad? El tercer tiempo. Nos sacamos y nos vamos a echar la cerveza. Entendido. Esa es la que más disfruto. Entendido. No, pero Ahí, aparte, bueno. estás relajado, claro. Ayer, por ejemplo, cuando estuvimos ensayando, ellos llegaron al ensayo y yo ya llevaba hora y media viendo la obra en una televisión, sacando apuntes, Sí. sacando escenas, cambiando texto, cambiando la visión del escenario, porque ahora el escenario es diferente. Entonces, pues claro que lo disfrutas. Si no lo disfrutas, sería un auténtico calvario, porque Claro. si la echas 4 o 5 horas diarias o 10 horas semanales Y luego no y sale, ¿no? encima es un tostón, pues No tendría mucho sentido. exactamente. ¿Qué es lo que más os ha atrapado a vosotros a la hora de actuar sobre un escenario? Yo qué sé, si hay algo particularmente que os guste más, no sé, el ensayo, el estar frente a la gente, ¿qué es lo que más os ha atrapado a la hora de actuar? A mí, por ejemplo, el buen ambiente que se crea en los ensayos. Con el equipo, ¿no? Sí, con los compañeros del grupo, con el ambiente que se crea ya no te digo de amistad, porque amistad sí, nos conocemos todos. Yo te diría ya como un punto ya de familia. Sí, ¿no? Sí. Va a disfrutar como el que va a hacer cualquier actividad, pero tú tienes ahí un grupo de gente Sí. que se comparten muchas horas, son muchas horas de ensayo. Muchas horas nos vemos mucho y que el grupo que forma, ya te digo, es familia porque tú necesitas algo y siempre hay alguien que te tiende una mano. Siempre. Victoria, ¿tú lo ves igual? Lo veo exactamente igual. A mí lo que más me atrapó del grupo de teatro fueron las personas que lo conformaban en aquel momento y bueno, que a día de hoy hay entradas, salidas por circunstancias personales de cada uno, ¿no? Pero es ese compañerismo que se tiene en el grupo de teatro, es que eso es fascinante. Sí. Porque al final, cuando se representa una obra, evidentemente, unas veces toca un papel más pequeño, de menos texto, y otro pues principal o protagonista. Hay extremos. Están los técnicos de sonido y de iluminación. Importante. Entonces, ese compartir con los demás, ese salir con esa tranquilidad de escena, a pesar de los nervios, de que sabes que esa persona que tienes ahí a tu lado, como decía él, ese compañerismo, Sí. que si tú en un momento dado te atrancas, te saltas una frase, el otro te va a responder. Ahí va. Y ese trabajo y esa gente y los vínculos que se crean son maravillosos. Prácticamente el hacer piña, el saber que tienes ahí detrás a 150 personas que están ahí por ti. Sí. Aparte que por el que le gusta, pero sí es verdad que están ahí y que van con los ojos cerrados a lo que tú le digas, estén más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que no te generan ninguna duda, que sabes que los tienes para cualquier cosa. Sabemos que esto no somos profesionales y que aquí no lo hacemos todo. Desde el remiendo de un pantalón para que parezca viejo hasta el decorado más loco o la búsqueda de la lámpara esta que tenía mi abuela en su casa y hay que descolgarla para que estemos, ¿no? Y entonces esos vínculos, ese contacto diario que tienes, oye, José, mañana porfa, a ver si podemos ver esto un ratito, el hacernos todos importantes. Yo se lo digo a ellos, que para mí yo soy uno más en las obras que dirijo, pero que soy uno más, porque a mí me ha tocado el papel de director, pero tan importante es el acomodador como el director, como el de las luces, como el actor principal o como el actor, como decía Victoria, que se estaba tomando la copita de vino aquí atrás, Claro. que prácticamente no la ve nadie, porque sin ella Claro. no habría obra. No es lo mismo. Por ejemplo, Emilio, ahora que estás tú, te iba a preguntar que si te ha tocado improvisar alguna vez, imagino que muchas. Una de las primeras obras de teatro que hice, que fue La venganza de la Petra, tenía 3 frases y las cambiaba de sitio. Entonces, pues, empezando por ahí ya te puedes imaginar el resto, ¿no? Los monólogos que hago, pues evidentemente empiezo por un lado un día, otro día, dependiendo. Pues todas esas cosas son anécdotas, son improvisaciones que tienes que hacer, pues muchas veces para activar a quien tienes al lado o para diversificar dependiendo del público que tengas o bueno, y muchas veces pues te ríes. Yo me acuerdo con mi gran amigo Fifi, que te hacemos una obra que es Los tontos pelados. Sí, que yo no lo he visto. No sé por qué. Y cogí y lo pelé y tenía una botella de Barón Dandy Sí. y le eché, no tenía tapón y le eché.
y empezó a chorrearle, Madre. se le metió en los ojos y bueno, aquello fue un show. Fue un show. Y ya ves tú si tuvimos que improvisar ahí. Y no poco. Madre mía, no tendré historietas por ahí. A saber, ¿cómo creéis que, bueno, que esas habilidades que habéis ganado en el teatro, cómo creéis que os influyen en vuestro día a día? Ya no solo en el trabajo, sino en la vida en general. Esas habilidades, ¿cómo veis que os influyen o que las podéis emplear? Lo que te he dicho antes, lo de quitarte la vergüenza. Sí, ¿no? Quitarte la vergüenza de poder hablar con en público, de poder, como estamos aquí ahora, por ejemplo, hablando y... Sí, como decía Emilio antes, quizá a la hora de hacer una exposición o algo, Sí, también. te defiendes bien, ¿no? Sí. Y Victoria, tú, por ejemplo, ¿cómo logras equilibrar el teatro con tu trabajo profesional? No sé, ¿es fácil encontrar un balance? Sí, es muy sencillo porque nuestro horario siempre para los ensayos, evidentemente, gracias a Dios todos estamos trabajando, entonces siempre son en torno a las 7:30, 8 de la tarde. Ah, sí. Entonces todos ya hemos terminado toda nuestra jornada laboral y ahí es cuando se realizan los ensayos. Y incluso a veces, cuando se realizan los ensayos generales, siempre antes de llevar ya la obra y de ponerla sobre un escenario, pues incluso a veces, como ahí al final esos ensayos siempre son más largos o se hacen un poquito más extensos, lo hacemos el fin de semana incluso. Claro. Nos compaginamos entre todos, nos ponemos de acuerdo y se hace un domingo por la mañana, sábado por la tarde, cuando mejor venga Sí. a todos. ¿Cuántos días, por ejemplo, podéis quedar para ensayar a la semana? Imaginamos que tengamos una obra, no sé, a 3 meses vista, por ejemplo. ¿Cuánto suele ser el ensayo? Un par de ensayos por semana, Sí. mínimo, si no 3. ¿De un par de horas, quizás? De 1 horita y media, Hora y un media. par de horas, sí. Más o menos. Hasta que se lleva a cabo. Tiene mucho trabajo detrás. Y una obra necesita más meses de preparación. Sí, ¿no? Claro, cuanto más largo, Por lo menos en nuestro caso, sí. necesita mucho más, Sí, nosotros sí necesitamos más. evidentemente. ¿Hay alguna obra o alguna experiencia teatral que haya marcado un antes y un después en tu vida? Sí, bueno, hay varias, pero quizá la más bonita fue cuando yo era, en ese momento sí tenía un papel protagonista o principal, podemos decir. Y bueno, el que era mi marido en la obra y demás, bueno, pues él era estéril, ¿vale? No, no podía darme hijos. Y bueno, yo me quedé embarazada. Sí. Además hubo que ajustar un poquito el papel, la ropa, ¿vale? Y bueno, creo que por el simple hecho de tener dentro a mi bebé, pues fue de las obras más especiales para mí. Es curioso, ¿eh? De cómo la situación te puso ahí. ¿Y tú, José Antonio, recuerdas alguna así que haya marcado antes y después? A mí la que me marcó, digamos, fue la estanquera de Vallecas. La estanquera de Vallecas, porque yo venía de hacer papeles de 2 frases, una frase, algo muy mínimo, y ahí me dieron de golpe un protagonista. Protagonista y la de un kinky que va a atracar un estanco. Sí. Tuve que buscarme una voz, tuve que buscarme y la verdad es que me marcó tanto que de hecho en el grupo de Teatro Jara hoy hay gente todavía que me llama por el nombre del personaje. Ah, sí. Era Tocho, se llamaba Tocho el personaje. Tocho. Y otro momento que no lo ha comentado Emilio fue cuando le tuve que dar un beso. ¿Ah, sí? Sí. Y ese te marcó, ¿eh? Especialmente. Eso me marcó mucho, la verdad. Hombre, es que ahí estábamos tres Tres guerreros, ¿eh? madre mía. Se levantó la obra con eso. Juan Fran, él y yo. Juan Fran haciendo de pared. Juan Fran haciendo de pared con el dedo puesto. Tenía una grieta y se ponía así con los dedos. Yo vestido de mujer con una peluca rubia hecha de una fregona vileda. Yo Y de él- mano, y yo de él- mano con un cepillo de esto de cepillo de raíces en la cabeza. De Román, Y estábamos interpretando una obra de teatro Dentro de de otra la obra de teatro. dentro de la obra. Claro, y supuestamente éramos 2 amantes que no nos podíamos ver y no sé qué, y nos teníamos que dar un beso en la grieta. Hay una foto por ahí Hay una foto colgada por que ahí. encima yo salí con unas chanclas de playa que no me tocaban y están las chanclas de playa en la foto. Es muy divertida la obra, muy divertida. Bueno, y la foto más todavía. La foto. Eso La voy a pedir, ¿eh? La voy a pedir la foto, quiero verla, ya que no pude ver la obra, pero ese momento épico está bien que esté retratado. ¿Tenéis alguna rutina, algún ritual antes de actuar que siempre hagáis, que digáis, mira, pues Una vez que ya nos vestimos y subimos ya al escenario, nos ponemos ya en el escenario con el telón echado y demás, pues le deseo mucha mierda a todos mis compañeros, a todos, y me aíslo. No me puede hablar nadie ya hasta que no se abra el telón y tengamos que salir. Yo voy con mi libreto en mano, dando paseitos solita y aislada, hasta que llega el momento de abrirse el telón, suelto mi libreto y
y ya está. Pues me tengo que aislar por completo de los Igual hay compañeros. unos nervios antes, pero luego una vez que ya empiezas, ya... Una vez que sale y dices la primera frase, todo se templa, todo ya va rodado y... Nosotros, bueno, yo en la última hora sí he tenido la suerte de participar con mi mujer. Y nuestra hija pequeña, que tiene 5 años, el estreno, nos dio una piedra. Nos regaló una piedra a cada uno. Así. Y nos dijo, para que os doy suerte. Ah, Y dices tú, bueno, vale. Y en todas las actuaciones la piedra iba en el bolsillo y nos cogíamos la piedra y nos cogíamos de la mano. mira. Y muchas mierdas. Bonito. El padre no ha sido profesional. La niña, os aseguro yo, Ojalá me quite a mí. que va a ser profesional. Mi Apunta sobrina manera. va a ser profesional, ya os lo digo yo. Apunta manera. ¿Creéis, no sé, que el arte en general y en este caso el teatro tiene un poder terapéutico sobre las personas, ¿no? Que influye sobre todo evidentemente positivamente y no sé, que crea bienestar en quien lo hace? Sí. Tienes que pensar que en el momento que cambia tu mentalidad porque estás al 100% en el ensayo, al 100% pensando en tu papel, pensando en tu personaje, evidentemente los problemas que traes hasta ese momento se largan. Sí, claro. Porque no puedes estar en dos cosas a la vez, ¿no? Y ese ratito, esa hora y media semanal, o cuando ya estamos llegando al estreno o a reponer de nuevo la obra, esa intensidad de ir a los ensayos, de buscar recursos, de tenerte que concentrar, pues al final te limpia la mente. Claro. Al final te limpia la mente y cuando sales del ensayo y si hay luego esa piña del tercer tiempo, tú llegas a casa con otra Con mentalidad. otra energía, otra mentalidad. Yo lo comparo a veces, por ejemplo, en la escalada, siempre se dice mucho que mientras estás haciendo eso, no puedes estar pensando en otra cosa, porque ahí estás especialmente concentrado y en el teatro pasa igual. Tú cuando estás en el ensayo y estás haciendo algo, imagino, bueno, cuando estás ahí, no estás mirando en otras cosas ni estás pensando. Entonces, sin duda tiene que ser terapéutica esa desconexión, primero mental y luego segundo que estás desarrollando algo. Y entonces yo creo que te puede ayudar mucho. ¿Qué le diríais vosotros a alguien que cree que no tiene talento para el teatro? Imagínate, yo que eso, fatal, imposible. Bueno, y si quisiera probar, ¿qué le diríais? Que venga un ensayo. Y os vea, ¿no? Que venga un ensayo, vienes, lo ves, te gusta, Intenta otro, intenta otro. viene un día y lo pruebas. Sí. En el taller de teatro que tenemos en Pedroche, yo recuerdo hace dos años, que fue cuando empezamos, personas que nos conocíamos de toda la vida y personas que, bueno, prácticamente pues las enredé para que fueran al taller de teatro y probaran. Sí. Y nos pusimos todos en corro, como si fuéramos a hacer una terapia, y no les pedí nada más que se levantaran, se presentaran delante de gente que conocen de toda la vida, dijeran quién son, Sí. dónde viven, en qué trabajan y por qué estaban allí. Y no eran capaces. Joder. A los 15 días, después de 5 sesiones o de 5 clases del taller de teatro, estaban discutiendo de si era mejor comer melón o sandía, si era más bonito el color verde, el color rojo, o si era mejor bañarse con agua o con leche. Fijaros la diferencia. Sí. Y ahí están perennes. Y no les quita su protagonismo en una obra de teatro Sí. que no son los mismos. O sea, que todo el mundo puede, es cuestión de Sí, querer sí, y probar. Entonces, bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosilla más, si algún detalle que creáis que vamos a ver o algo interesante sobre el teatro. Yo, por mi parte, muchas gracias por haber venido y por este ratito, que espero que haya gustado y que creo que es bastante interesante, ¿no? Conocer estas habilidades ocultas. Así que nada, despediros y os vemos próximamente en vuestras actuaciones. Como soléis decir, mucha mierda. Y nada, nos vemos en la próxima. A todos, gracias por venir, por ver este podcast de Bajo la Encina y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.